Hola jóvenes, les habla la docente Dunia Echeverría. Hoy hablaremos de la estructura de la materia, átomos y moléculas. Desde la historia el ser humano se ha cuestionado de qué estaba hecha la materia. Unos 400 años antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito consideró que la materia estaba constituida por pequeñas partículas que no podían ser divididas en otras pequeñas. Por ello llamó a estas partículas átomos, que en griego quiere decir indivisible. Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades de ser eternos, inmutables e indivisibles. Historia del átomo. El átomo es la partícula más pequeña que puede existir en un elemento, conservando sus propiedades. La historia del átomo, cuyo significado literal quiere decir indivisible. Postulado de la teoría atómica de Dalton. En 1808, Dalton sentó la base de la teoría atómica al postular que la materia estaba constituida por unidades llamados átomos. Esta teoría está basada en 5 postulados. Los elementos están compuestos de pequeñas partículas separadas llamadas átomos. Los átomos son indivisibles e indestructibles y conservan su identidad a través de los cambios físicos y químicos. Los átomos en sus mismos elementos son idénticos en su masa y tienen las mismas propiedades químicas y físicas. Cuando los átomos de los elementos se combinan para formar moléculas de compuestos, lo hacen en proporción de números enteros. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar. Tamaño del átomo. Con el avance de la ciencia se determinó que el tamaño de los átomos varía según el número y la masa atómica de los elementos. Partes del átomo. Los átomos están constituidos por 2 partes: núcleo y corteza. Núcleo es la parte central del átomo en el que se concentran las partículas con carga positiva y las que no poseen carga. Corteza es la parte exterior del átomo. En esta estructura se encuentran los elementos que son las estructuras con cargas negativas. Partículas fundamentales del átomo: protones, electrones, neutrones, los cuales se simbolizan de la siguiente forma: E negativo, P positivo y N. Protones es la partícula subatómica con una carga eléctrica positiva. Electrón posee una carga eléctrica negativa. Su masa es mucho menor que la de los protones y neutrones. Neutrón es una partícula neutra. Se encuentra en el núcleo atómico. Moléculas es la partícula más pequeña de una sustancia pura que puede existir y sufrir cambios químicos. Las moléculas están constituidas por átomos de los mismos o diferentes elementos. Entre las sustancias que existen como moléculas se encuentra el monóxido de carbono, el agua y el gas oxigenado. Tipo de moléculas: monoatómicas, formadas por un solo átomo. Se expresan con el símbolo del elemento químico, ejemplo, el cloro. Diatómicas, compuestos por 2 átomos, ejemplo, nitrógeno. Triatómicas, formadas por 3 átomos, ejemplo, dióxido de carbono. Tetratómicas, constituidas por 4 átomos, ejemplo, el cloruro férrico. Pentatómicas, moléculas constituidas por 5 átomos, ejemplo, trióxido de nitrógeno. Poliatómicas, moléculas que poseen varios átomos, ejemplo, ácido sulfúrico.
Características de las moléculas. Las moléculas en general se mantienen prácticamente aisladas o unidas por fuerzas débiles entre sí. Presentan las siguientes características. Son en su mayoría gases a temperatura ambiente. En casos menos frecuentes pueden ser líquidas, como el agua, o sólidas, como el yodo. No conducen la corriente eléctrica. Puntos de fusión y ebullición bajos. Gracias por su atención, recordándoles, jóvenes, que queremos estudiando en casa.